que Dios usó y que fue obediente precisamente en todo lo que tenía que hacer. Y el Señor, pues utilizando todos los medios que Él tiene, porque todos sabemos que el Señor es soberano, acomoda las cosas para que sus planes se den, ¿sí? De una u otra manera, a pesar de nosotros, los planes del Señor siempre se van a cumplir, sus promesas siempre se van a cumplir. Y quiero empezar leyendo el libro de Isaías en el capítulo 44 y vamos a leer el versículo del 26 en adelante, ¿sí? Vamos a leer Isaías 44 del 26 en adelante, voy a leer la Reina Valera. Dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar las naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, que mora en mí, Señor, y que llene este lugar, hable a través de mí, Señor. Yo te dejo mi palabra, mis pensamientos, para que sea tu palabra, Señor, la que fluya en esta tarde. Te damos gracias, Padre, porque tú has preparado los corazones de todos estos hijos tuyos que hoy han asistido puntuales a esta cita. Te doy gracias, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta profecía que dio el profeta Isaías se iba a cumplir, o se iba a empezar a manifestar 150 años después. 150 años después que el profeta Isaías declara esto. Y este es uno de los pocos pasajes donde Dios le dice al profeta directamente el nombre del responsable de la persona que va a usar. ¿Sí? En pocos pasajes Dios le dice específicamente el nombre. En este caso le dice al profeta Isaías que diga el nombre de la persona que va a servir como medio para lograr la promesa que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y por eso dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo,
que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y aquí lo que nosotros estamos viendo también es la soberanía de Dios. Cómo Dios, al estar hablando a través del profeta, nos está diciendo que Él es soberano, que Él tiene el control absolutamente de todo lo que nosotros hacemos, de todas nuestras cosas. Dios sabe perfectamente cuál es nuestro siguiente paso. Dios sabe, conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente, pero Él también conoce qué es lo que sigue, qué paso vamos a dar nosotros en nuestra vida. Y vemos también cómo dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo. ¿Sí? Dios despierta su palabra, ¿en dónde? En nosotros. Y lo mismo hizo en este pasaje cuando Dios está profetizando a través de Isaías para que se cumpla su promesa. Nosotros no alcanzamos a dimensionar cuál es el poder, el verdadero poder del Señor. A veces nosotros estamos pensando en una cosa, ir por un camino, ¿sí? Y Dios, de repente no nos damos cuenta y estamos en otro camino y estamos en otra situación o condición. Es el poder de Dios sobre nuestras vidas. Dios ya sabe lo que vamos a estar haciendo, ya sabe lo que vamos a estar diciendo, cuál va a ser nuestra actitud, cuál va a ser nuestra conducta, qué es lo que vamos a estar pensando. Dios ya lo conoce. A Él no es necesario que nosotros le estemos tratando de convencer sobre tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan perfecto para todos nosotros. Y lo que aquí está hablando en el versículo 26, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Y luego el 28 dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Ahora, esta profecía de Isaías viene a cumplirse, o empieza su cumplimiento 150 años después, cuando Esdras, vámonos al libro de Esdras, que es un libro que empieza donde termina Segunda de Crónicas, y donde nos muestra cómo Dios cumple su promesa al hacer volver a su pueblo a la tierra prometida después de 70 años de exilio. Después de 70 años de exilio. Esdras guió el segundo éxodo de Israel desde Babilonia. Claro que fue un éxodo mucho menos dramático que la salida de Egipto. Pero fue menos dramático también y tuvo una gran relevancia porque solo un remanente, solo unos pocos de este pueblo, de estos que estaban cautivos, fueron los que aceptaron ir para reconstruir el templo. Vamos también a ver cómo en este libro de Esdras se refiere precisamente a dos retornos de Babilonia hacia Jerusalén. El primero, que es bajo la guía de Zorobabel, fue el primero que guió para la reconstrucción del templo. Y el segundo, ya una vez que el templo estaba construido, vino Esdras a guiar al pueblo de Israel para la restauración espiritual. ¿Sí? Entonces, vemos cómo es un libro donde nos muestra, dicen los estudiosos de la Biblia, que el libro de Esdras y el libro de Nehemías, que es el que sigue, debieron ser llamados el libro de Esdras 1 y el libro de Esdras 2, por su contenido y el complemento que tienen. Nehemías fue el que siguió después de Esdras para continuar con la reconstrucción de los muros, ¿sí?, de Jerusalén. Entonces, vamos a entrar aquí al libro de Esdras y vamos a leer desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice Esdras 1:1: en el primer año de Ciro, rey de Persia, ¿sí?, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová
por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Sí? Aquí vemos cómo ya se está cumpliendo la palabra que Dios le dio al profeta Isaías, aunque también aquí dice que fue palabra que Dios le dio al profeta Jeremías. Ahorita vamos a ver lo que dijo Jeremías. Dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, aquí por un lado estamos viendo cómo en el primer versículo se está cumpliendo la palabra del profeta Isaías. Pero lo que dice es: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y esto lo que nos habla es que Dios utiliza a cualquier persona, a veces persona que no cree, una persona pagana también es utilizada para cumplir el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos ser, aunque a nosotros a veces nos parezca extraño, pero Dios se vale de todo. Dios utiliza cualquier medio para que pueda cumplirse su promesa, su palabra en la vida de nosotros. A veces nosotros estamos como renegando de alguna situación, de alguna circunstancia. Dios ya lo sabe. Y Dios ya sabe el momento en el que nosotros vamos a doblegar nuestro corazón, vamos a doblegar nuestro orgullo, vamos a doblegar muchas veces nuestra soberbia para cumplir con ese plan del Señor. Allí en el libro de Jeremías, en el capítulo 25, Jeremías capítulo 25, Jeremías capítulo 25, y en el versículo 11, este capítulo habla precisamente de los 70 años de cautividad del pueblo de Israel, y en el versículo 11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Sí? Aquí está proclamando. Y también en Jeremías 29, allá adelantito, Jeremías 29, y en el versículo 11 dice, bueno, desde el 10 dice: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Y el 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces, aquí vemos cómo estas profecías, tanto de Isaías como de Jeremías, se iban a cumplir, pero finalmente a lo que me quiero referir es cómo Isaías profetiza que Dios iba a despertar el espíritu de un rey pagano para cumplir el propósito que tenía para el pueblo de Israel. Vemos cómo Ciro, que era el rey de Persia, Ciro había ya doblegado a los babilonios y entonces Persia se había constituido como un imperio. Era la máxima potencia. Dios toca el corazón de Ciro y Ciro le permite precisamente al pueblo de Israel y manda un decreto donde dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Efectivamente, Dios le había dado todos los reinos. ¿Por qué? Porque era el poder. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá.
a veces hasta las mismas personas que no creen en el Señor, no creen en Dios, no creen en Jesucristo, son personas que están trabajando para la obra del Señor. Y a veces ellos ni cuenta se dan, ¿sí? Entonces, dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Si nosotros vemos el mensaje que Dios le dio a Ciro en ese decreto, es un mensaje que se ajusta completamente a la palabra. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo dos cosas. Por un lado dice que los que quieran ir, no está forzando, dice, a ver, todos se van a ir, los que gusten, a los que vayan a ir. Y luego dice, y los que moren, los que se queden. O sea, Dios es caballeroso y respeta también la actitud y la posición de cada quien, la condición y la situación. Entonces, después les dice que los que moren, los que se queden en el lugar donde moren, que aporten, que ayuden, que les den ¿qué? Oro, plata, joyas, ganados. Pero viene una palabra muy importante. Dice ofrendas voluntarias. Dios nunca nos va a obligar a hacer algo que vaya en contra de nuestra voluntad. Así sea lo mejor, lo que nos conviene. Dios nunca va a actuar de esa manera. Él lo que busca es nuestro corazón, que nosotros de corazón verdaderamente apliquemos, que de corazón estemos realizando las cosas, porque al final cuando nosotros estamos descansando en nuestro propio esfuerzo, pues nuestro propio esfuerzo es limitado, nuestras fuerzas, por muy fuertes que nos veamos, nuestras fuerzas son limitadas. Y hay cosas o situaciones en las que menos esperamos o de las que menos pensamos que muchas veces nos van a partir o nos van a doblar. Por eso hay que confiar siempre en el poder del Señor. Y aquí este decreto nos está manifestando cómo era palabra de Dios, la que Dios le estaba dando a Ciro. Vamos a seguir leyendo. Ciro aquí, si nosotros recordamos un poquito, vemos que Nabucodonosor, cuando se llevó cautivo al pueblo de Israel, dice que tomó todo lo que estaba en el templo, todos los utensilios de oro, de plata, todo lo valioso se lo llevó precisamente para Babilonia. Y Ciro ahora toma todos esos mismos artículos, los tazones de oro, las tazas, los cubiertos de plata, todo lo que había, se los da para que se lo lleve nuevamente a Jerusalén. ¿Sí? Vamos a leer el capítulo 2. En el capítulo 2 viene el listado, capítulo 2 de Esdras, viene el listado de todos los que acompañaron precisamente a Zorobabel en este primer retorno desde Babilonia, ¿no? Entonces vienen todos los nombres de las familias, todos los que asistieron. Pero vamos a ver el versículo 69, el 2:69. Dice, según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. O sea, la gente que dio voluntariamente. Esto más o menos equivale en la nueva versión internacional, dice que fueron como 400 y tantos kilos de oro, ¿sí? Vemos que no fue una cantidad pequeña, fue algo grande lo que verdaderamente aportaron. Y aquí vemos también cómo, más allá de la responsabilidad que nosotros tenemos, cómo Dios lo que busca es que nosotros tengamos voluntad para hacer las cosas. Ahorita lo que veíamos en el versículo 1, cómo Dios se va moviendo, ¿sí?, a través de personas que no creen en Él. Por eso cuando nosotros como hijos de Dios estamos pensando, ay no, Él no cree, Él no es de mi equipo, cosas así, estamos menospreciando o haciendo menos a personas que no creen en lo que nosotros creemos, pues de alguna manera no es una actitud adecuada, porque Dios se puede valer de ese tipo de personas también, ¿para qué? Para lograr el propósito. Y nosotros podemos encontrar ejemplos de personas que no conocen. A veces decimos, oye, esa persona no cree en Dios y se porta mejor que yo.
habla mejor que yo, ¿sí? Pero como no conocen a Jesucristo, para nosotros ya es como una especie de barrera. Y nuestra actitud siempre debe ser mostrar ¿a quién? A Cristo. Nosotros no podemos hacernos hacia atrás. Nosotros siempre tenemos que mostrar a Cristo. Y es lo que decimos, nosotros no estamos para mostrar una iglesia, para mostrar una persona, nosotros tenemos que mostrar a Cristo. A todas las personas con las que vamos conociendo, les tenemos que presentar a Jesucristo. ¿Sí? Esa es nuestra función. Y por lo mismo nosotros no podemos discriminar a las personas que no creen. Es más, son oportunidades que tenemos precisamente para presentarles el plan de salvación. Pero también nosotros vemos aquí cómo Dios es un caballero y nos permite a nosotros actuar de acuerdo a nuestra voluntad. Aunque a veces vayamos en contra de lo que está diciendo el Señor, pero Él respeta nuestra actitud. Y en esta dice, según sus fuerzas dieron al tesorero voluntariamente. Dios a nosotros nos anima a que también de la misma manera como nosotros estamos proclamando su palabra, que también nosotros cuando ofrendemos lo hagamos con esa libertad, con esa voluntad. Hay una escritura allí en 2 de Corintios 8:12, que es conocida para muchos de ustedes, 2 de Corintios, capítulo 8 y versículo 12, que dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y aquí, ¿a qué se está refiriendo? A que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Dios dice que nosotros demos de acuerdo a nuestra capacidad. Dice que demos de acuerdo a nuestra capacidad. No podemos dar lo que no tenemos. Y empieza desde que si nosotros no tenemos amor, ¿cómo podemos dar amor? ¿Cómo podemos mostrar el amor de Cristo si nosotros en nuestra propia vida no hemos podido sentir el amor de Dios, el amor de Cristo en nosotros? No lo podemos mostrar. Entonces hay que dar de acuerdo a nuestra capacidad. Si vamos a dar una palabra de ánimo y estamos nosotros todos apachurrados, pues ¿cómo vamos a dar una palabra de ánimo? Tenemos que sentir precisamente ese amor del Señor en nosotros para poder dar de gracia lo que de gracia estemos recibiendo, ¿sí? Y también ahí en Hechos 20:35, allá atrásito, Hechos 20:35, Hechos 20:35, dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, aquí el pueblo de Israel estaba también dando voluntariamente, por eso acumularon una gran cantidad. Y si vemos todos los pasajes donde se habla de que el pueblo de Israel tiene que dar, el pueblo de Israel da. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que más bienaventurado es dar que recibir. Más bendición recibimos cuando damos que cuando estamos recibiendo. Entonces, Dios también a través de Ciro habla y les dice, voluntariamente puedan dar. Se van de regreso a Jerusalén. El pueblo de Israel sale con todos estos hombres que se fueron con Zorobabel y llegan y empiezan a edificar el templo, empiezan a construir. Y vamos al capítulo 3 de Esdras. Dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Sí? Y luego viene el versículo 3, y aquí es donde empieza precisamente a entrar la influencia, ¿sí?, que nos hace a veces
a nosotros dudar, que nos hace mover. Dice el versículo 3, y colocaron el altar sobre su base. ¿Por qué? Dice, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Y luego dice que celebraron todas las fiestas que tenían que celebrar. Pero, dice el versículo 6, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer a Jehová holocaustos, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite, a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Ellos, dice que colocaron primero el altar. ¿Por qué? Porque las naciones que estaban alrededor, los pueblos, los vecinos, empezaron a infundirles miedo, ¿sí? ¿Y ellos qué hicieron? Hicieron holocaustos, ofrecieron holocaustos al Señor. Pero ¿qué iba a suceder? Que pararon la obra, no siguieron adelante. Y aquí nosotros lo que debemos aprender es que Dios, cuando nos mande a hacer algo, a veces pues, no va a ser algo de nuestro agrado. Como por ejemplo el perdonar a alguien. A veces cuesta mucho trabajo perdonar a alguien, y más si nos hizo algo que verdaderamente nos partió el corazón, ¿sí? Hay que recordar nada más el sacrificio, por ejemplo, de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo fue un sacrificio en donde pues entregó su vida. A veces nosotros lo que recibimos de heridas, pues no es para poner en riesgo propiamente nuestra vida, ¿verdad? Y nos cuesta mucho trabajo perdonar. Entonces, cuando Dios nos manda algo, a veces que no es de nuestro agrado, ¿sí? Nosotros podemos empezar a andar con temor. Y eso no es andar por fe. ¿Por qué? Porque si Dios nos manda que hagamos algo, lo tenemos que hacer. ¿Sí? Y tal vez haya decepción, tal vez haya desánimo, ¿sí? Cobardía, pero eso es una decisión personal. El desánimo es personal. Dios no nos va a desanimar, al contrario, a través de su palabra lo que busca es que nosotros estemos entusiasmados, estemos alegres, contentos, confiando, como dice ahí, manteniendo su confianza en Él. ¿Por qué? Porque ya estamos en el libro de la vida, nuestro nombre ya está en el libro de la vida. Entonces, vienen los vecinos, los asustan y ellos paran la obra. Dice el 11, cuando estaban ellos todavía trabajando, el versículo 11 del capítulo 3 dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. O sea, ellos pusieron primero la base del altar. Dice que desde el primer día ofrecieron holocaustos a Jehová. Y después ya viene el poner los cimientos para el templo. Pero ellos ya percibían el ambiente exterior de sus vecinos que le estaban infundiendo temor. Y entonces vamos al capítulo 4. Pero aquí, por ejemplo, dice que cantaban y alababan. Y vemos cómo en toda la Biblia, a través de toda la Biblia, el cántico juega un papel muy importante en la adoración a Dios. El hecho de cantar no es ver si nuestra voz está bien, no. El hecho de cantar es precisamente esa señal de humildad de nosotros, de que estamos alabando y adorando al Señor. Yo me acuerdo las primeras veces que acompañaba a Lupita y a mis hijos a una iglesia,
No, hombre, a mí me daba vergüenza. O sea, no me daba vergüenza que yo me parara a cantar, me daba vergüenza nomás ver cómo cantaban ellos. ¿Sí? Pero la verdad es que ellos no lo estaban haciendo por agradar. Digo, era mi ceguera en ese momento, que yo llegaba y que todos estaban cantando y aplaudiendo. Y yo decía, no, hombre, como que están medio mal. Hasta que vino esa revelación a mí, que no es precisamente para que te vean los demás, sino es un acto de humildad, un acto donde uno se rinde y le dice, Señor, pues ahora sí que esto que tengo te lo ofrezco con todo mi corazón. Y aunque yo sé que tengo una voz muy fea o que soy muy desafinado, recíbelo porque lo estoy haciendo de todo mi corazón. Y es algo que a Dios le agrada, porque estamos mostrando humildad, porque estamos reconociendo su soberanía, estamos reconociendo lo que Él es, y también de alguna manera le estamos mostrando esa dependencia que tenemos de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Entonces, vemos cómo a través del canto en toda la Biblia, ¿sí?, suceden cosas importantes. Cuando nosotros cantamos de corazón es lo que le agrada a Dios, porque Él lo que está buscando, ¿qué es? Precisamente nuestro corazón. Es lo que Dios está buscando, que nosotros lo amemos, lo adoremos, lo alabemos, lo busquemos, le creamos y también que le obedezcamos con todo el corazón. Entonces vamos al capítulo 4. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que era precisamente el reino del sur, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, fíjense bien, aquí esta parte es algo que también nos llega a suceder, edificaremos con ustedes porque como ustedes buscamos a su Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Vemos cómo los adversarios del Señor, toda la gente que está en contra de la palabra de Dios y de su pueblo, no siempre van a atacar de frente. ¿Sí? No siempre van a atacar de frente. Es como el diablo. ¿Sí? El diablo siempre nos va aconsejando. Cuando nosotros entendemos que el diablo es un engañador, que lo que nos está diciendo son puras mentiras, porque el engañador lo que dice son puras mentiras, ¿sí? Entonces nosotros podemos despojarnos de todo lo que a veces nos está llenando la mente. Todos los que son enemigos del Señor no siempre atacan directamente. A veces buscan formas amistosas, a veces buscan formas de las que nosotros no podamos desistir o no podamos decir que no. Se muestran amistosos, comprensivos, pero Dios dice que estemos alertas. A veces una invitación, pues aparentemente sin ninguna trascendencia, siempre hay que pensar. En todo, acuérdense que en todo hay un propósito, en todo, absolutamente en todo. Todo lo que nos sucede todos los días tiene un propósito. Si nos tropezamos hay un propósito. A veces con un tropezón uno dice malas palabras. Y entonces que Zorobabel y los demás jefes de casas paternas le dicen, no nos conviene, el versículo 3 dice, no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Y entonces los adversarios ya se enojan y muestran verdaderamente su cara. ¿Y qué le dicen en el versículo 4? Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. El 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. ¿De qué era de que los acusaban?
porque hicieron una carta y se la dirigieron a Artajerjes, rey de Persia, que en ese momento ya no era Ciro, sino Artajerjes era el rey de Persia. Y le escriben una carta y le dicen en el versículo 11, dice, esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Dicen, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. O sea, están mandando una carta donde le están advirtiendo de alguna manera que Jerusalén era una ciudad rebelde y mala, diciéndole por eso se fueron cautivos, porque eran rebeldes y malos. Pero además le está diciendo, no te van a pagar impuestos, no te van a pagar impuestos. Y dice, hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. ¿Cómo empieza la carta? Dice, tus siervos del otro lado del río te saludan. ¿Qué le están diciendo? Que si tú no paras esto, todos nosotros que estamos de este lado del río Jordán, todos nosotros ya no vamos a estar contigo. Entonces es como una especie de amenaza velada, ¿sí? Donde están acusando al pueblo. Estos son los enemigos del Señor. Y aparte le dicen, chécate en el libro de las memorias. Y van a checar en el libro de las memorias y efectivamente ahí ven el decreto de Ciro. Todo lo que Ciro les permitió hacer. Y luego el rey les contesta. Les contesta y les dice en la parte final del versículo 17, les dice, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. El 18, la carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, doy la orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada una nueva orden. Y mirad que no sean negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Regeum y de Simsal, secretarios y compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Sí? Aquí hay algunas cosas importantes que podemos notar nosotros en la carta. Si ustedes ven, el argumento que le están dando los del otro lado del río Jordán al rey Artajerjes, le dicen es que estos fueron rebeldes y malos y luego nos pedían tributo a nosotros. Les están diciendo las cosas del pasado. Y el enemigo así viene con nosotros también. Hay personas que se acercan a nosotros y que nos están recordando todo lo que nosotros hacíamos en el pasado. ¿Sí? Hay personas que vienen y constantemente se quieren acercar a nosotros, pero hay un objetivo de parte de ellos en que nosotros nos acerquemos. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar alertas,
Porque dicen, no te acuerdas que antes, o no te acuerdas que antes íbamos y que antes nos juntábamos y que hacíamos esto y lo otro. O sea, se valen de todo lo del pasado, ¿sí? Y Jesucristo, ¿qué es lo que nos ha enseñado? Si nosotros vamos a Mateo capítulo 1, versículo 1, dice, esta es la genealogía de Jesucristo, ¿sí? Da su genealogía, pero habla de Jesucristo. En el versículo 1 está hablando de Jesucristo. Nos está dando la entrada de que todo el Nuevo Testamento va a estar hablando de Jesucristo, ¿sí? Una nueva persona, un nuevo maestro, el Hijo de Dios. Todas las cosas viejas se acaban. Por eso empieza el Nuevo Testamento. Y Dios también es lo que quiere, que nosotros todos los días estemos empezando una nueva vida. Todos los días. Todos los días. No es... yo tenía un jefe que, bueno, tenía una política, él no conocía, bueno, ni él ni yo conocíamos a Dios, de Omar, ahí en Chihuahua. Este jefe, todos los días, cuando terminábamos de trabajar ya en la noche, porque salíamos en la noche, salíamos tarde de trabajar, tomaba él no tenía blocs, tomaba hojitas blancas, y cuando terminábamos el día lo que hacía era, rompía la hoja, con todos los pendientes, ¿no? Y un día le digo, oye, ¿y para mañana qué? Dice, no, pues mañana hay otras cosas. Ahorita voy a hacer mi hojita nueva, o mañana temprano hago mi hojita nueva de todo lo que vamos a hacer pendiente. Pero mira, hoy terminé con todo lo que tenía, ¿para qué la guardo? ¿Para qué la guardo? ¿Sí? No, pues oye, pues después se ofrece algo, no, pues ¿para qué la guardo? Y al otro día en la mañana llegaba temprano y hacía sus pendientes igual. Cuando algún pendiente quedaba, entonces sí dejaba su hojita. Pero a lo que voy es, esta persona no conocía, yo tampoco conocíamos a Dios en ese tiempo, pero él ya sabía que todo lo que había pasado, pues ya había pasado. Ya no tenía caso tenerlo en el escritorio, tenerlo enfrente. ¿Por qué? Porque nomás hacía bulto, en fin, se revolvía con lo demás. Y Dios eso es lo que quiere, que nosotros vayamos dejando todo lo de nuestra vida pasada, todo, ¿sí? A veces somos tan especiales que a veces dejamos en el pasado, olvidamos las cosas amables, las cosas agradables, las cosas padres. Y lo que estamos manteniendo como pendientes en nuestra vida es todo lo malo, lo que nos lastimó, lo que nos afectó, lo que no nos deja avanzar. ¿Sí? No nos deja avanzar. Y Dios lo que quiere es precisamente que nosotros estemos dejando, en Hebreos dice que nos despojemos de todo peso. Está hablando de la carrera, ¿no? En Hebreos 12. Y dice que nos despojemos de todo peso, ¿para qué? Para que podamos brincar los obstáculos. ¿Han visto las carreras de obstáculos? ¿Sí? Que van brincando los obstáculos. Estas personas tienen una habilidad para brincar obstáculos. Y Dios es lo que quiere. Imagínense esas personas que llevaran cargando algo para brincar obstáculos. ¿Sí? Dios lo que quiere es que nos vayamos despojando. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. A veces los pecados que traemos o las cosas que no podemos olvidar, las cosas que no podemos perdonar, se convierten en cargas tan pesadas para nuestra vida que nos van oprimiendo y nos van cansando. Aunque no los vemos, nos van cansando. ¿No han visto a personas que luego andan así como medio agachadas porque traen un gran peso, una gran culpabilidad, o sea, traen condenación en su vida y no la han podido soltar? Y Dios lo que quiere es que estemos libres precisamente de todo eso. Tenemos que ser perseverantes también. Vamos a continuar aquí con esto. Pues ya les da el rey la respuesta a su carta y suspenden la obra. Suspenden la obra. Después, ¿qué sucede? Viene ya un nuevo rey, viene el rey Darío, ya pasó también en ese periodo, pasa el rey Asuero,
Esther ya fue reina de Persia. O sea, viene un periodo pues como de 50 años en donde el rey Darío vuelve a dar autorización. Y es cuando viene el segundo retorno, pero ya con Esdras como líder de ese remanente del pueblo de Israel. Y dice que llegó Esdras, ya el templo estaba construido, por eso se conoce como el templo de Zorobabel. Dice que no tenía la misma suntuosidad que el templo de Salomón, pero lo construyeron precisamente como parte del propósito que Dios tenía para el pueblo, para que el pueblo pudiera adorar al Señor. Esdras llega y empieza a restaurar al pueblo porque andaban pues con inmoralidades, con prácticas paganas, contaminados. Esdras tenía una cualidad. Viene en el capítulo 7 y el versículo 10. Y esta cualidad, en todo este pasaje del libro de Esdras, es lo que Dios quiere de nosotros. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Que seamos perseverantes, pero con una cualidad como esta. Dice el 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras conocía la palabra, conocía las escrituras, y dice que inquiría, que preguntaba, que se metía, que escudriñaba, porque su función ¿cuál fue? Restaurar al pueblo de Israel. Y fue tan impactante la labor que hizo Esdras que tuvieron que hacer un acto de arrepentimiento de todo el pueblo, un acto de arrepentimiento de todo el pueblo. Sabía, ¿sí? Dice el capítulo 9, en el versículo 13, dice, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¿Qué hace Esdras? Ora y se postra delante del Señor. ¿Sí? Y dice que junto a él había una multitud muy grande de hombres, mujeres y niños. Y todo el pueblo lloraba amargamente. Todo el pueblo lloraba. ¿Por qué? Porque Esdras les dijo lo que tenían que hacer. Dice, entonces respondió, el capítulo 10, versículo 2, dice, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. ¿Y qué es lo que hicieron? Que expulsaron a todas las mujeres y a sus hijos.
Dice el 10, se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras. Vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. El 16, así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres, se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos a mostrar el carácter de Cristo. Y nuestra vida tiene que empezar a cambiar. Cristo lo que nos ha enseñado a través de su palabra es la humildad, es el amor, es el perdón. Y nosotros es algo que debemos tener, pero por norma dentro de nuestra vida. No estarnos clavando, no, pues me hizo y me hizo y me hizo. O las actitudes de revancha, actitudes de abuso. Aquí vemos cómo la palabra, Esdras dice que de todo su corazón buscaba a Dios. Era obediente, era un hombre obediente. Y la misión que él tuvo era que ese remanente que había salido del cautiverio de Babilonia fuera un remanente que se mantuviera fiel y leal. Y para mantenerse fiel tenían que conocer a Dios. Y conocer a Dios era conocer sus escrituras, conocer su palabra. Y es lo que Dios pide de nosotros, que conozcamos sus escrituras, que lo conozcamos a Él a través de su palabra. Y que nuestro carácter cada vez se vaya moldeando más al carácter de Cristo. Por eso en la mañana, cuando hacíamos nuestra declaración de la Biblia, no es una recitación, ¿sí? Tenemos que creer lo que estamos diciendo. Yo escucho la palabra de Dios, yo la estudio, yo la entiendo, yo la recibo y yo la practico, yo la pongo en práctica en mi vida. Si no puedo poner en práctica la palabra de Dios en mi vida, es que, no creo que la palabra no sirva, ¿verdad? El que no sirve soy yo, ¿sí? Entonces es lo que Dios está demandando de nosotros, que lo conozcamos a Él a través de sus escrituras. Y así hay cosas en nuestra vida que tajante, como fue Esdras con el pueblo, que ya se había desviado, cosas en nuestra vida que también tienen que ser desechadas, tienen que ser expulsadas, porque si no, no vamos a poder hacer lo que dice Hebreos 12:1, vamos a estar cargados del peso, ¿sí? Dice que quitemos todo peso, todo pecado hay que quitarlo de nuestra vida, todas cosas que hacen sombra a la luz de la palabra, a lo mejor algún, algo del pasado, ¿sí? Algún maestro que nos haya hecho algo, algún compañero, todo lo que, el distanciamiento con un familiar, con los padres, con los hermanos, o sea, todas esas cosas Dios quiere que nosotros, si le creemos a Él y si tenemos confianza en Él, dice que a los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en Él, ¿qué dice? Que nos va a vestir con ropas blancas. Dice, y los reconoceré delante de mi Padre. A veces no es fácil, pero es un buen ejercicio para poner por obra su palabra. ¿Qué es lo que en mi corazón me detiene a presentar a Cristo? ¿Qué es lo que me detiene en mi corazón el perdonar? ¿Qué es lo que me detiene en mi corazón estar con malos pensamientos de abuso, de prepotencia, de soberbia? ¿Qué es lo que hay en mi corazón?
Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón, que nuestro carácter se vaya conformando. Y como vemos que Él va moldeando, nos va moldeando si nosotros le permitimos que nos moldee. ¿Sí? Entonces Dios nos está demandando. Y así como Esdras, que conocía las Escrituras, fue tajante, Dios también quiere que sea tajante. Y vemos en este libro, pues rápidamente un pasaje de cómo es nuestra vida. Creemos en Dios a veces, vienen los enemigos, nos tratan de atraer, nos tratan de jalar para otros lados, les creemos porque no estamos bien fundamentados en la palabra, no estamos atentos, no estamos alertas y fácilmente caemos. Dios ya lo sabe, Dios ya lo sabe. Pero nosotros tenemos que levantarnos y estar confiando en el Señor, creyendo en su palabra, que nos guíe, que su Espíritu Santo nos esté llevando por la dirección correcta, que nuestros caminos que estaban torcidos se enderecen, solamente con la ayuda del Señor y con la confianza que nosotros tenemos en Jesucristo. El sacrificio que Él hizo en nuestra vida es un sacrificio que nadie más puede hacer, nadie más, solo Él. Vamos a orar.